Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos. Pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor: por sus innumerables pecados, no perdonaré a Israel, porque venden al inocente por dinero, y al pobre por un par de sandalias. Aplastan a los pobres contra el suelo, y sacan del camino a los humildes. Padre e hijo acuden a la misma mujer, profanando mi santo nombre. Sobre ropas tomadas como prenda, se sientan a comer en sus santuarios, y se beben las multas de los pobres en el templo de su Dios. Cuando ustedes llegaron a esta tierra, yo destruí a los amorreos. Eran altos como los cedros y fuertes como las encinas. Destruí sus frutos por arriba y por abajo, sus raíces. En cambio, a ustedes, yo los saqué de Egipto y los conduje por el desierto durante 40 años, para darles en posesión la tierra de los amorreos. Pues bien, ahora yo los aplastaré contra el suelo, como la carreta tritura las espigas. El más veloz no logrará escapar. Al más fuerte, de nada le servirá su fuerza, y ni el más valiente salvará su vida. El arquero no resistirá, no se librará el más ágil. El jinete no se salvará. El soldado más fuerte y valiente huirá desnudo aquel día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 49. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú, que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Perdona a tu pueblo, Señor. Cuando ves un ladrón, corres con él. Te juntas con los adúlteros. Usas tu lengua para el mal. Tu boca trama el engaño. Perdona a tu pueblo, Señor. Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Perdona a tu pueblo, Señor. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Entiendan bien esto, los que olvidan a Dios, no sea que los destroce sin remedio. Perdona a tu pueblo, Señor. Aleluya, aleluya. Hagámosle caso al Señor, que nos dice: no endurezcan su corazón. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento, se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide tenerlo a Él en el primer lugar del corazón. Amén. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles, como decíamos ayer en el mensaje del domingo, que Dios siempre pasa y llama, y en el mundo no falta religión. Hay países, claro, que se han vuelto ateos, adoran el bienestar, adoran la confusión de la naturaleza. Sí, el ateísmo crece en el mundo, ¿verdad? Pero hay mucho creyente. Sobre todo en el continente de América hay mucho creyente, pero a veces se mezcla el materialismo con la fe. Y esta mezcla no es buena. No se puede servir a Dios y al dinero, dijo el mismo Jesús. Hoy decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguir a Dios por Dios mismo y tenerlo a Él en el primer lugar del corazón. ¡Qué tristeza! Eso no sucedía en el pueblo de Israel. Por eso hoy habla el profeta Amós. Y este profeta Amós es un profeta tremendo, porque él está denunciando que un pueblo que es religioso, no falta culto, no falta sacrificio, no falta ofrenda, es un pueblo injusto. Y Dios se agrada más en el trato justo y fraterno y bueno al hermano que con muchos sacrificios, alabanzas, megatemplos, hipertemplos. No, esto es una situación grave, porque dice: por sus pecados innumerables no perdonaré a Israel, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Imagínense, cuando la gente se endeuda, pues tiene que dejar todo, ¿verdad? ¿Y quién le ayuda? El sistema en que vivimos es así. Lastimosamente no hay fortaleza ni de fe, ni tampoco de generosidad. Aplastan al pobre contra el suelo y sacan del camino al humilde. Imagínense, qué tremendo esto, ¿no? Porque era un pueblo que había vivido esclavo y se olvidó y se esclavizaron entre ellos mismos. El problema de Israel es que, siendo hermanos, unos se aprovechaban de otros. Se rompió la fraternidad. Como cuando decimos: hermano, ¿qué tal está? Pero mire, usted por aquí, yo por allá. Su vida no me importa y si puede me aprovecho de usted. Este es el colmo de la burla, ¿no? Dice: sobre ropas tomadas como prendas se sientan a comer en santuarios y se beben las multas de los pobres en el templo del Señor. También ahí entraba el clero y recibía mucho dinero, ofrendas, y se comían y se bebía lo de los pobres. O sea, este es un tema a fondo. Por eso, repito, no se puede servir a Dios y al dinero. Puede haber religión, pero puede haber mucho materialismo. Papa Francisco ha sido tan claro
La idolatría del dinero es una religión que se lleva dentro y mueve las decisiones, a veces hasta de la propia fe o religión. Por eso Jesús, cuando pasa, se encuentra con personas que tenían intereses y apegos. A uno le contesta cuando le dice: me voy contigo, las zorras tienen madriguera, las aves del cielo nidos, lo que decían ayer en el Evangelio, ¿no? Jesús no era un hombre miserable. Jesús tenía, el cerró la carpintería y se fue a predicar, ¿no? Pero Jesús le mantenían limosnas, unas personas, las mujeres, dice en Lucas 8:22, le daban de sus bienes. Pero él nació en un pesebre y fue enterrado en una tumba prestada. No hacía ostentación de que era un predicador millonario, porque este es el tema. Se hace de la fe y de la religión un negocio muy productivo. El problema de Israel es que, siendo hermanos, unos se aprovechaban de otros. Se rompió la fraternidad. Como cuando decimos: hermano, ¿qué tal está? Pero mire, usted por aquí, yo por allá. Su vida no me importa y si puede me aprovecho de usted. Este es el colmo de la burla, ¿no? Dice: sobre ropas tomadas como prendas se sientan a comer en santuarios y se beben las multas de los pobres en el templo del Señor. También ahí entraba el clero y recibía mucho dinero, ofrendas, y se comían y se bebía lo de los pobres. O sea, este es un tema a fondo. Por eso, repito, no se puede servir a Dios y al dinero. Puede haber religión, pero puede haber mucho materialismo. Papa Francisco ha sido tan claro. La idolatría del dinero es una religión que se lleva dentro y mueve las decisiones, a veces hasta de la propia fe o religión. Por eso Jesús, cuando pasa, se encuentra con personas que tenían intereses y apegos. A uno le contesta cuando le dice: me voy contigo, las zorras tienen madriguera, las aves del cielo nidos, lo que decían ayer en el Evangelio, ¿no? Jesús no era un hombre miserable. Jesús tenía, él cerró la carpintería y se fue a predicar, ¿no? Pero Jesús le mantenían limosnas, unas personas, las mujeres, dice en Lucas 8:22, le daban de sus bienes. Pero él nació en un pesebre y fue enterrado en una tumba prestada. No hacía ostentación de que era un predicador millonario, porque este es el tema. Se hace de la fe y de la religión un negocio muy productivo y se abren grandes obras y se dice que van a ser grandes obras. En el fondo es un negocio con el nombre de Dios. A los demás les dice también: dejen su pasado, deja a tu padre que ha fallecido, deja a tu familia. En fin, la posición de Dios en primer lugar es lo que pide Él para aquel que quiera seguirlo, y la llamada es para todos nosotros, renunciando al materialismo y viviendo la justicia. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿nosotros aceptamos que se mezcle la fe con la injusticia? La fe como pasaba en Israel, y había cantidad de cultos, había cantidad de sacrificios, pero unos aprovechaban de otros. Venden al pobre por un par de sandalias. Ustedes fueron esclavos y ahora se han olvidado del prójimo. Vivimos ese olvido del trato justo a las demás personas y del aprovechamiento que hacemos de ellas. Y la segunda pregunta es: ¿somos seguidores interesados de Jesús? Yo recuerdo que una persona me dijo: vengo a ofrecer una misa, me dijo, de acción de gracias, porque ya hice un tercer negocio. ¿Y cuál es su negocio? Yo vendo licores a los bolitos. Bueno, pues esto no puede ser bendecido por Dios. ¿Cómo te imaginas tú? Es como que bendigamos el narcotráfico, el tráfico de armas o cuantas mafias. Y desgraciadamente hay mucho de barniz de pintura religiosa en estas cosas. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración.
Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración le decimos al Señor Jesús, oh Cristo, pasas y llamas, pero pides desprendimiento. Señor, que no se cumpla en nosotros ese materialismo que causa la injusticia, porque la causa de toda corrupción de un pueblo, de una nación, de un Estado, de una sociedad y de una familia es el amor al dinero más que sobre las personas. Danos, Señor, un corazón de desprendimiento para que podamos seguirte como nuestro mayor tesoro. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 49 es una súplica que dice: perdona a tu pueblo, Señor. Y si ustedes leen el Salmo, es un reclamo. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Cuando ves un ladrón te vas con él, te junta con los adúlteros, te pones a insultar a tu hermano. Y Dios está hablándole a creyentes. Es decir, Dios reclama una falsa religión. Una religión donde priva, como digo, el materialismo, una religión donde la bendición material lo es todo y no la misericordia para con el que sufre, para el que está, como dice Papa Francisco, en la periferia del mundo. Entremos en el silencio de la contemplación. Pidamos al Señor que nos enseñe a tener ciertamente un sentido de lo bueno y lo santo, es decir, de la justicia y la santidad, de la santidad y la generosidad, de la generosidad y la paz, porque esa es una vida cristiana. Entrando en el silencio de la contemplación, decimos: perdona a tu pueblo, Señor. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción tomamos dos compromisos. El primero, recordar que la causa de muchos males en ciudades o en pueblos o en naciones que se llaman de Estado de Derecho es la corrupción por el mal. Vender al pobre por un par de sandalias, confundir lo bueno con lo malo, y en el plano religioso también, como dice él, el mismo profeta, no se sientan a comerse todo aquello que recibieron en prenda, en ofrenda. No, y esto, la fe no es para que ninguno viva una vida de millonario. Esto es importantísimo tenerlo claro, porque hay materialismo en las propuestas de fe de algunas iglesias. En segundo lugar, hermanos, sentir la llamada del Señor. Con algo hay que romper, con algo hay que dejar atrás. El Señor llama y quiere sobre todo el corazón. No, Dios no quiere tus cosas, quiere tu corazón. Reflexionemos qué es aquello que hemos de dejar por Dios y que Él con su gracia nos conceda poder seguirlo, como hizo María, a la que decimos: Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.